¿Pasa a vosotros, hermanos? Antes de que tomen sus lugares, quiero que me acompañen, ¿verdad? Como en esa posición que se encuentran, ¿verdad, mis hermanos? A leer lo que nos dice, mis hermanos, el Salmo número 125. En esta bonita, ¿verdad?, tarde vamos a estudiar un tema que le he titulado La confianza en Dios. Y es un bonito salmo, ¿verdad?, en el cual, pues, la verdad que me llamó mucho la atención. Yo creo que a ustedes les va a interesar mucho, o ya también ya lo han visto. Salmo capítulo 125. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Salmo 125, del 1 al 5. Yo leo el primero, me acompañan con el segundo y todos nos unimos en el 5. Dice la palabra de nuestro Dios así: Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no deslizará, estará para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la suerte de los justos, porque no extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en sus corazones. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que obran iniquidad, y paz sea sobre Israel. Amén. Pueden tomar sus lugares. Este salmo es un salmo muy bonito y aquí podemos tomar mucho aprendizaje para cada uno de nosotros, para que así podamos ver, ¿verdad?, la vida con más claridad. Dice el primero: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se deslizará, estará para siempre. La pregunta es, mis hermanos, ¿los montes se deslizan? ¿Qué creemos? Literalmente. Hay deslaves, ¿verdad? Pero ¿quién de ustedes ha visto que un monte se puede mover literalmente? No, ¿verdad? Y es algo muy bonito. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se deslizará, estará para siempre, dice. El 2: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Quién es ese monte y quién va a andar, mis hermanos, alrededor de nosotros? Nuestro Dios, ¿verdad? Y eso es lo bonito que uno puede aprender de la palabra de nuestro Dios. Es que cuando andamos solos, pues no hay nadie que nos cuida, no hay nadie que nos proteja. Pero cuando hay alguien que está, ¿verdad?, atrás de nosotros, alrededor de nosotros, y ese es nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que saber, ¿verdad? Por eso ese tema es la confianza en Dios. Cuando sabemos que hay alguien que nos cuida, hay alguien que nos hace ver lo que antes no mirábamos, ¿verdad? Es la palabra de nuestro Dios. Si nosotros recordamos, tal vez en el pasado, pues no veíamos la vida con claridad. Y por eso que es muy emocionante y es un honor por compartir la palabra, porque, mis hermanos, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios es, como lo dijo el apóstol Pablo, el evangelio es un superpoder en la vida de cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos que saber, no es algo poco, es algo que debemos de presumir allá afuera, mis hermanos. Eso es oro, la palabra de nuestro Dios es oro puro, que es necesario compartirla. Entonces siempre esa confianza la vamos a tener, porque va a haber alguien que va a andar alrededor de nosotros, y ese es nuestro Dios. Dice: porque no reposará, el 3, la vara de la impiedad sobre la suerte de los justos, porque no extienden los justos sus manos a la iniquidad. Sí va a haber momentos que no van a ser tan buenos, pero dice nuestro Dios que no va a dejar, nos van a pasar cosas malas, pero nunca va a dejar que la maldad, ¿verdad?, reine con nosotros para siempre. Es necesario que a veces pase, pero no va a estar todo el tiempo, ¿verdad? Va a llegar. ¿Y por qué no va a estar todo el tiempo? Ahí mismo nos responde por qué, mis hermanos. ¿Se imagina que toda la vida fuera puras injusticias? ¿Creen que vamos a vivir motivados? No, ¿verdad, mis hermanos? También nuestro Dios no va a permitir que aquel maligno pues no nos lleve con él, ¿verdad?, para que también nosotros no pequemos. Dice el 4: haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en sus corazones. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que obran iniquidad. Dice: haz bien, Jehová, a los buenos. Siempre vamos a ser bendecidos, mis hermanos, todos los que hagamos, ¿verdad?, obremos conforme a la palabra de nuestro Dios. Siempre vamos a tener bendiciones en nuestra vida, ¿verdad? El tener un techo, el tener una almohada, el tener una comida,
eso es bendición de nuestro Dios, ¿verdad? El tener vida no es una casualidad, eso también es una bendición. El tener salud también es una bendición de nuestro Dios, ¿verdad? Cuando uno es agradecido, uno ve cada cosita en su vida como una bendición. Pero mis hermanos, cuando uno no tiene pues a Dios en su vida, pues no ve esas cositas, ¿verdad? Que las personas, ¿verdad? Que espiritualmente han crecido, pues pueden ver, mis hermanos. Y yo sé que ustedes lo pueden sentir, ¿verdad? Yo he escuchado, ¿verdad? Los hermanos de acá, he hablado con algunos y he mirado que siempre están agradecidos con nuestro Dios. Y es bonito escucharlos, porque yo creo que a nuestro Dios le agrada escuchar eso, ¿verdad? Que seamos gratos, ¿verdad? Que mostremos gratitud a Él. Pero también nos habla el 5 de que va a haber un juicio, mis hermanos. Dice, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que obran iniquidad. Entonces, siempre tenemos que recordar eso, ¿verdad? Que siempre va a haber un pago por lo que hacemos. Siempre, ¿verdad? No nos podemos esconder, ¿verdad? De nuestro Dios, porque Él siempre nos va a llevar a un juicio, ¿verdad? Y yo creo que nosotros no queremos estar ahí, ¿verdad? En los que hacen iniquidad. Así que pues queremos ser bendecidos, pues tenemos que confiar en nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que dejar que Él nos rodee en nuestra vida. Vamos a leer, los invito también, mis hermanos, ahí mismo, así sentados está bien. Vamos a leer Jeremías. En su capítulo 17. Del versículo 7 al 8 dice así: Bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Entonces aquí nos habla todavía de más bendición que viene en nuestra vida. Cuando nosotros confiamos, ¿verdad? Ponemos toda nuestra confianza en nuestro Dios, pues vamos a ser muy bendecidos. Y el 8 es algo bien importante, que si nosotros lo vemos en profundidad, dice, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, y a la corriente echará sus raíces. Y esas aguas, ¿qué significarán esas aguas, mis hermanos? La palabra de nuestro Dios, ¿verdad que sí? Dice, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. En nuestra vida, mis hermanos, va a haber momentos que no van a ser muy buenos, tal vez no muy agradables para cada uno de nosotros, pero tenemos que saber, mis hermanos, si uno está cerca de esa agua, mis hermanos, uno ni va a sentir esos problemas, porque esos problemas van a pasar. En nuestra vida, todo el tiempo estamos tomando decisiones, siempre se presentan problemas y es necesario estar junto a esa agua, mis hermanos, que es la palabra de nuestro Dios. Porque si uno no está cerca de esa agua, cuando vengan los problemas, que aquí nos está diciendo que es una sequía, cuando vengan esos problemas uno no va a saber qué hacer. Y eso es difícil, mis hermanos, porque en los problemas pues a veces es necesario pues ser pulidos, ¿verdad, mis hermanos? Quitar todas nuestras imperfecciones. Pero si uno deja esas aguas significa la palabra de nuestro Dios. Y es lo que venimos, ¿verdad? Venimos a honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, pero también venimos a tomar de esas aguas de la palabra de nuestro Dios. Porque, mis hermanos, aquí estamos, nos vemos un día, ¿verdad? El día de reposo. Pero allá afuera tenemos 6 días en lo que nosotros no nos conocemos poco, pero en 6 días, mis hermanos, donde vas a estar a prueba para ver si en realidad confías en el plan divino de nuestro Dios, es que puedas tolerar a todos con los que trabajas, a que puedas desenvolverte con todos los que estás, con tu familia, con tus hijos, con todo eso. Ahí vamos a ver, mis hermanos, si en realidad confiamos en nuestro Dios, ¿verdad? Porque aquí nos vemos un día, pero todos allá afuera tenemos una vida más todavía, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que aprender a amarnos, donde tenemos que aprender a perdonarlos, ¿verdad, mis hermanos? Y es necesario que nos sigamos nutriendo de esa agua, ¿verdad? Para que en tiempos de sequías pues no flaquemos, ¿verdad? En nuestra fe, sino que sigamos confiando. Vamos a seguir, mis hermanos, más adelante. Ahora vamos a ir a Proverbios capítulo 3, lo que nos dice Salomón.
Proverbios capítulo 3 del versículo 5 a 6 dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Verdad? En la vida cotidiana, ¿verdad? El hombre como la mujer a veces solemos decir que lo sabemos todo y eso es una mentira, mis hermanos. Siempre tenemos que humillar nuestro corazón, ¿verdad? Y es lo que a nuestro Dios le agrada, que nosotros humillemos nuestro corazón y digamos: no soy tan inteligente, necesito algo para correr mi vida, y ese es Dios, ¿verdad? Por eso dice el texto: fíjate de Jehová en todo tu corazón y no escribes en tu prudencia, porque nosotros tenemos muchos pensamientos, tenemos muchas ideas, pero a veces son erróneas. Pero la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, es fiel, es justa, y si nosotros escuchamos esa palabra y obramos, pues vamos a ser personas justas, vamos a poder resolver un problema de la mejor manera, no agarrando ventaja, sino haciendo lo justo. Y eso es necesario que lo hagamos, que en oración pidamos tener un corazón suavecito, un corazón blandito, un corazón dócil, porque de ahí depende tanto. ¿Cuántas veces no he escuchado? Se escucha, ¿verdad? Yo creo que también ustedes han escuchado que a veces en un matrimonio, a veces hay muchos problemas, pero lo que yo he escuchado, soy joven y no tengo mujer, pero lo que yo he escuchado es que siempre a veces ni la mujer soporta al hombre, ni el hombre a la mujer, y en ninguno de los dos hay prudencia. Pero yo pienso que si te pones en oración, doblas tu rodilla, ¿verdad? Pues puedes soportar. Yo creo que en los jóvenes siempre buscamos una mujer que tenga muchísimas cualidades, que tenga muchísimas virtudes, y viceversa, ¿no? Las mujeres buscan un hombre que tenga muchísimas virtudes, que tenga valores divinos. Pero yo he escuchado a pocos que dicen: bueno, yo me voy a casar pues como es, y hay que trabajar juntos, y si tengo que ayudarles, y si tengo que ceder en algunas cosas. Y he escuchado que muy pocos lo quieren hacer porque es difícil educar a alguien. ¿Cierto o falso, mis hermanos? Eso es cierto, no es fácil educar a alguien. Recuerdo ahí con el brother Hilario, yo creo que se acuerda, ¿va? Cuando me enojaba feo cuando me hablaba. Pero después dije: amo a este hombre porque me enseñó mucho de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y es lo que uno aprende. Con los años uno va agarrando esa experiencia de que a veces las personas que más te dan en tu llaga, la llaga es como en tu ego, en que no estás bien, pero cuando creces espiritualmente dices: gracias por ponerlo en mi vida. ¿A quién le ha pasado eso, mis hermanos? Yo creo que a todos, ¿verdad? Todos tenemos un papá que nos dice: no hagas esto. Pasan los años y dices: gracias por decírmelo. Y más a los jóvenes, ¿verdad? Tal vez el joven a veces no puede ver eso, pero pasan los años y el tiempo da la razón. Obviamente el joven y la jovencita tienen que confiar en el plan divino de nuestro Dios. La vida no es fácil, estando solo, pensando con nuestros propios pensamientos. Creo que cometeríamos muchísimos errores. Entonces es por eso confiar en nuestro Dios. Él nunca falla, pero Él nos dice: ok, yo nunca fallo, pero no confíes en ti mismo. Confía en mí, confía en mi consejo. Es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice el 8: porque será medicina en tu ombligo y tuétano a tus huesos. Eso es algo muy bonito que debemos de saber nosotros. Y como hombre, como mujer, pues siempre tenemos que doblar nuestro corazón. Vamos a seguir leyendo ahora lo que nos dice el profeta Isaías. (43:2). Isaías 43:2 nos dice así: cuando pasares por aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso va a pasar, mis hermanos, cuando uno pone toda su confianza en nuestro Dios, ¿verdad? Esas aguas, esos ríos, dice esa llama, ¿verdad?, que vamos a pasar, ¿qué significarán? ¿Serán problemas en la sociedad? En la sociedad hay muchos problemas, mis hermanos. En las escuelas hay problemas. En los trabajos
no se diga, hay mucho más, ¿verdad? En el ámbito laboral hay muchos problemas. Pero si nosotros ponemos su confianza en nuestro Dios, esos problemas no los vamos a ver pues de una manera de que yo voy a dejarle de hablar a las personas, o que voy a renunciar a mi trabajo porque alguien no me cae bien, o porque siento que me van a quitar una posición. Yo no voy a ver la vida así. Cuando uno confía en nuestro Dios, confía en uno y sabe que uno va a estar donde nuestro Dios lo pone. Siempre nuestro Dios siempre es fiel a nosotros y es justo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que confiar en Él. Y nuestro Dios es tan misericordioso, es tan amoroso. Aquí nos muestra, ¿verdad? A través del profeta Isaías, que la vida no es como fácil, ¿verdad? Es verdad, Jesucristo dijo que el yugo, ¿cómo es el yugo, mis hermanos? Que dice que el evangelio es ligero o es pesado. Dice que es ligero. Es ligero cuando uno va conociendo de su palabra, ¿verdad? Pero cuando yo pienso que está en pecado, ¿creen que ese yugo es ligero, mis hermanos? Cuando tu vista está empañada, cuando no puedes ver las cosas espirituales, ¿ese yugo es fácil de llevarlo? No, es una lucha constante, ¿verdad? La carne siempre se está oponiendo a lo espiritual, pero cuando llegas a entender todas las cosas espirituales, es como ya nadie te tiene que estar diciendo que te levantes para ir a la iglesia, nadie te va a estar diciendo que tienes que ir desde al atardecer, ¿verdad? El sábado. Esas cositas nadie te tiene que hacerlas ver cuando creces espiritualmente, y es cuando habla que ese yugo es fácil. Cuando antes tal vez te gustaba comer carne de puerco, comer cosas impuras, cuando comprendes lo espiritual ya no te cuesta. Y todas las cositas, mis hermanos, van agarrando en nuestra vida, van agarrando ese sabor de que ese yugo va siendo ligero, ¿verdad? Pues es difícil hacerle entender a los jóvenes, difícil y fácil, porque pienso, mis hermanos, que todo depende del joven, del corazón también del joven. A veces como jóvenes a veces no queremos doblar nuestro corazón. A veces pensamos que lo sabemos todo y no es así. Cuando uno se da cuenta que pues no sabe, uno necesita el consejo para poder vivir su vida, porque de ahí va a depender toda. Desde la juventud depende todo. Muchas cosas en tu vida, en cómo vas a estar en el futuro, va a depender de cómo vemos la vida desde jóvenes. Sabemos, mis hermanos, que si uno está preparado en las cosas de nuestro Dios, uno va a poder sobrellevar a los demás, ¿verdad? Ya los que tienen más de 25, pues yo pienso que ya están pensando, ¿verdad? En un futuro, pues ya casarse, los que tienen 30. Y es necesario, mis hermanos, que día con día nos preparemos. Porque qué tal si me caso con alguien que pues no va a la iglesia. ¿Quién tiene que sobrellevar a quién, mis hermanos? El que va a la iglesia, ¿verdad? ¿Quién tiene que perdonar? También le tienes que enseñar, obviamente, las cosas de nuestro Dios. Pero, mis hermanos, en un matrimonio, alguien tiene que sobrellevar a alguien. Y cuando los dos pueden ver las cosas espirituales, pues yo pienso que los dos se sobrellevan. Y eso es algo muy bonito que he platicado con parejas y me dicen, no, nos sobrellevamos, cambiamos esto. Yo digo, eso es bonito, se escucha bien. Vamos a pasar, mis hermanos, ahora a lo que nos dice Salmos 27. Salmos 27 del 1 al 4 dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he atemorizarme? Cuando se llegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo en esto confío. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El rey David también sabía, ¿verdad? Tenía claro que tenía problemas, ¿verdad? En ese tiempo, pues, David, ¿verdad? Fue un rey
que luchó, ¿verdad? Con varias naciones, pero a pesar de que varios, ¿verdad? Dice, él se hace esa pregunta, él hace una afirmación, dice, aunque estén acampando, ¿qué significa acampando, mis hermanos? Había ejércitos que estaban acampando, ¿verdad? Cerca, o que iban a acampar cerca de él. Es como estar en posición para atacar ¿a quién? Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero dice, eso no, como que eso no le tomaba tanta importancia, porque él decía, una cosa demandado a Jehová esta buscaré, ¿verdad? Que él tenía que estar en la casa de nuestro Dios. Y en nuestra vida tenemos también como en ese tiempo David, ¿verdad? Decía, aunque acampen, aunque estén haciendo ahí prácticamente ya a punto de atacarme, o sea, yo confío en nuestro Dios y yo quiero estar en sus atrios. Él confiaba plenamente en nuestro Dios, ¿verdad? Es verdad, tuvo sus bajas y tuvo cosas, ¿verdad?, que nos enseñan muchísimo. Y a veces yo llego a pensar, no sé si esté bien o no esté bien, pero yo llego a pensar que a veces pasó por situaciones como Salomón, como David, pasaron situaciones donde pareciera que fallaron, pero yo pienso que es para nuestra enseñanza. ¿Lo creemos así, mis hermanos? Es para nuestra enseñanza. Salomón, ¿qué nos enseñó, mis hermanos? ¿Se acuerdan cuando Salomón se metió, verdad, con esa reina? ¿Qué nos enseñó después de que él vivió esa experiencia? No tan grata para los ojos de nuestro Dios, pero ¿qué nos enseñó con eso, mis hermanos? ¿Qué dice? Cuando tengas tu mujer, lo que sientas con tu mujer, ¿lo vas a sentir con quién? Dice, nos está diciendo, no vayas a experimentar otro lado. Es lo mismo que vas a hacer con tu mujer. Es algo grande que nos enseña Salomón, ¿verdad? Y él, ¿por qué nos dice eso? Porque él se equivocó también, ¿verdad? Es así que él nos aconseja, cuando tengamos a nuestra mujer, pues solo tienes que estar pues con tu esposa. Y David, pues, en este salmo que leímos, tenía problemas, así como yo creo que cada uno de nosotros pues los tiene, ¿va? Pero él nunca dejó, ¿verdad?, de sentir esas ganas de estar en sus atrios, ¿verdad? A veces por cualquier problema que pasa en nuestra vida, pues a veces llega el momento de que, no me siento bien estar en la iglesia, pero cuando uno comprende que todos los que estamos acá, pues estamos en ese proceso de reestructurar nuestra vida, de reestructurar nuestras ideas, de reestructurar nuestros pensamientos. Yo creo que todos estamos en ese proceso y todos deberíamos de sabernos que aquí estamos, ¿verdad? Pues los que estamos acá somos pecadores, porque la palabra de nuestro Dios dice que mientras corra sangre, mientras seamos carne y sangre, ¿qué somos, mis hermanos? Somos pecadores, ¿verdad? Dice que mientras tengamos este cuerpo con carne y sangre, pues somos pecadores. Vamos a seguir adelante. Ahora lo que nos dice ahí atrás, perdón, Salmo 37. Salmo 37, versículo 3, dice así: espera en Jehová y haz bien, vivirás en tierra y en verdad serás alimentado. Es lo que vamos a recibir si nosotros esperamos, ¿verdad?, en nuestro Dios. Dice, haz bien, vivirás en tierra y en verdad serás alimentado. Es algo que la gente siempre buscamos, algo que nos llene. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, en nuestra vida, todo el tiempo estamos buscando un objetivo. Como por ejemplo los jóvenes en graduarse de su universidad, los que ya se graduaron en buscar un trabajo, los emprendedores de poner sus compañías, de las mujeres construir su buena cocina, ¿verdad? Algo bonito, ¿verdad? Algo que les guste, algo que les apasione. Hay mujeres que, pues, ¿verdad?, que a veces tienen pues también el emprendimiento, y eso es muy bonito, ver que tienen sus proyectos. Todos, es bonito que todos tengamos, ¿verdad?, algo que hacer, y todos buscamos propósitos aquí en lo terrenal. Y así como buscamos eso, porque yo creo que ¿quién nos esfuerza, mis hermanos, por ser el mejor en su trabajo? Yo creo que todos, ¿no? Sí, todos nos esforzamos por ser los mejores, ¿verdad? Y así como nos esforzamos, yo pienso que a veces, ¿verdad?, los que hemos trabajado 14, 15 horas, pues imagínense si así damos el 100% también en la iglesia. Yo pienso que sería todavía mucho más, ¿verdad?,
agradable a nuestro Dios, dar de nuestro tiempo a la obra de nuestro Dios, ¿verdad? Y porque también ahí uno está cediendo de su tiempo, ¿verdad? Cuando uno quiere trabajar para nuestro Dios, pues cede, ¿verdad? Y el ceder pues es muy, muy bueno delante de nuestro Dios. Nosotros podemos pues ceder, ¿verdad? En muchas cosas, y nuestro Dios se agrada de eso. Con lo que nosotros hagamos, pues Él se agrada, ¿verdad? Con tal de contribuir en su obra. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos, lo que nos dice ahora Salmos capítulo 118. Versículo 9 dice así: mejor es esperar en Jehová que esperar en príncipes. Los príncipes pues quiere decir en hombres, ¿verdad? Dice que es mejor esperar en Dios que esperar en hombres. ¿Y por qué será en eso? Estas palabras son muy profundas, porque queramos o no, los hombres se equivocan, ¿verdad? Nosotros los humanos nos equivocamos, pero nuestro Dios no se equivoca. La primera cosa, todos hablamos, ¿verdad?, de un grande galardón que es la vida eterna, y es algo muy bonito, ¿verdad?, que luchemos por ella, pero también nos sigue dando más promesas aquí en lo terrenal, ¿verdad? En lo terrenal también dice que vas a recibir demasiada bendición. Cuando decimos bendición, no nomás son cosas, ¿verdad?, como materiales. La bendición engloba salud, engloba tranquilidad en tu vida, esa paz interior que todos necesitamos. Eso es parte de sus bendiciones, y eso es lo que nuestro Dios otorga, ¿verdad?, cuando confiamos en Él. Pero y es bonito recalcar que dice que no pongamos pues nuestra confianza toda, ¿verdad?, en un hombre, porque el hombre, ¿verdad?, o la mujer, pues solemos equivocarnos. Pero si hay alguien que no se equivoca, y que si uno es guardado, mis hermanos, ¿verdad?, creyendo, ¿verdad?, en Jesucristo, confiando en nuestro Dios, pues Él no va a fallar con esa promesa que Él tiene para su segunda venida, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que tener la confianza en nuestro Dios, y Él siempre va a cumplir. Nuestro Dios mandó a su Hijo Jesucristo por una razón, ¿verdad? Para que cumpliera con ese plan divino de salvación, para que todos nosotros luchemos y podamos, ¿verdad?, adquirir, ¿verdad?, ganar esa corona que es la vida eterna. Vamos a seguir leyendo. Ahora lo que nos dice Isaías, otra vez vamos a ir a lo que nos dice el profeta Isaías en su capítulo 2. Versículo 22 dice así: dejaos del hombre cuyo hálito está en su nariz, porque ¿de quién es estimado? Si acá nosotros reflexionamos en esta palabra, en otras versiones dice como, ¿qué es del hombre? Solamente el hombre le di el soplo, ¿verdad?, de vida. Dice, pero no hay más, como ¿por qué? Dice, ¿de qué es estimado? Prácticamente es como que no depositemos nuestra confianza en alguien que nuestro Dios solamente prestó el soplo de vida, sino que pongamos toda nuestra confianza pues en nuestro Dios. Hay varios hombres, mis hermanos, confiaron en nuestro Dios, ¿verdad? Yo creo que son muchos, pero hoy vamos a ver lo que hizo, por ejemplo, Moisés, ¿verdad? Lo que hizo Moisés, pues confió en el plan divino de nuestro Dios. Recordemos que él ¿se acuerdan cuando nosotros leemos la historia de Moisés? Pues, ¿verdad? Él se crió, ¿verdad?, en la casa de Faraón, ¿verdad? Y se crió ahí. Y dice que cuando una vez, ¿verdad?, estaban golpeando, ¿a quién estaban golpeando? ¿Sí se acuerdan? Que casi pierde la vida por defender a un esclavo. ¿Sí recordamos eso, mis hermanos? Y eso es algo impresionante, como él tenía empatía. Porque eso es tener empatía, es ponerte en los zapatos de los demás. Mismo Jesucristo tenía empatía, mis hermanos. El mayor ejemplo fue Jesucristo, ¿verdad?, que tenía empatía, se puso en los zapatos, ¿verdad?, de los demás. Cuando iban a apedrear a la mujer, se puso en sus zapatos, ¿verdad?, y dijo, a ver, ¿quién casi les dijo, ¿quién no es pecador aquí, verdad? Entonces, eso es tener empatía. Moisés dice que él era joven, pues la tenía esa empatía, ¿verdad? Lideró el pueblo, obviamente con la ayuda de nuestro Dios, 40 años, ¿verdad? Se enojó, ¿verdad? Llegó el momento
pues que no, que dice que nomás llegó, ¿verdad?, a ver la tierra prometida, pero no pudo entrar, ¿verdad? Pero su confianza, mis hermanos, estuvo en nuestro Dios, ¿verdad? Tanto era su confianza en nuestro Dios, ¿verdad?, que había problemas y él cedía. Si ustedes se dan cuenta, cuando el pueblo de Israel falla y nuestro Dios lo quiere castigar, ¿qué le dice? Si lo castigas y lo destruyes, ya no quiero aparecer, ya bórrame de ese libro de la vida. ¿Sí recordamos esa historia? Y eso es como se dio, o sea, ese es tuyo, ya te lo ganaste, pero él aún también quería al pueblo, que se dio en esa parte y casi pierde su ticket, ¿verdad, mis hermanos? Sabemos que Moisés va a estar allá o no va a estar, mis hermanos. Sí va a estar allá, ¿verdad? Pero cuando yo veo eso, que hasta cede eso, dije, wow, sí quería al pueblo, sí tenía empatía, sí amaba al prójimo, ¿verdad? Entonces ahí vemos pues que yo pienso que nuestro Dios pues se agradó de eso. ¿Qué le dijo, mis hermanos, después? Que no lo iba a destruir, ¿verdad? Vamos a seguir con Josué y Caleb. Yo creo que la historia ya se la saben, pero vamos a ver un poco. Está en Números. Yo creo que fueron hombres, ¿verdad?, que también confiaban en nuestro Dios. Fueron hombres, ¿verdad?, también de fe. En Números, en su capítulo 13, versículo 16. Ahí vamos a encontrar la historia, ¿verdad?, de cómo ellos fueron enviados, ¿verdad?, a esa ciudad. Y se levantóse, versículo 13 al 16, dice así. El 17, esos son los hombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Y enviólo pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid por aquí, porque el mediodía, y subid al monte, y observad la tierra que tal es, y el pueblo la habitará, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Qué tal de la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y qué tal son las ciudades habitadas, si son de tiendas o de fortalezas? No vamos a leer todo, mis hermanos, pero si nosotros seguimos leyendo, ¿verdad? Ellos van. ¿Cuántos espías mandaron? ¿Sí se acuerdan? 12, ¿verdad? Y 10 bien, la mayoría bien desanimados, ¿verdad? Dice que dijeron, no, pues hay cosas buenas, pero pues también hay gigantes y creo que no vamos a poder, ¿verdad? Y si nosotros vemos el 16, el 14, capítulo 14, de ahí mismo de Números, capítulo 14, versículo 6, dice así, el 4, y decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud y la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dice que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación y a los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. El 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de aquesta tierra, porque nuestro pan son, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Verdad? Cuando nosotros leemos esta historia, pues vemos, mis hermanos, que la mayoría pues no confiaba en nuestro Dios. Tal vez si uno confía solamente en sus fuerzas, pues es difícil que vayas a pelear una batalla. Pero desde el principio, ¿quién era el que peleaba las batallas, mis hermanos? Se supone que el pueblo de Israel. Pero también, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en Josué, se deja ver que todos los pueblos que conquistó Josué, ¿quién peleó por él? Dice, nuestro Dios. Ahí sí se dejaron ver muchísimas cosas. Es como, si ustedes leen el libro de Josué, es como una historia de ficción, ¿verdad? Como algo sorprendente. Dice que caían, ¿qué? Granizos. Caía fuego, ¿verdad? A los pueblos, ¿verdad? Malos que iban contra Israel, y nuestro Dios estaba peleando literalmente con ellos. Es muy emocionante leer el libro de Josué,
Pero lo importante acá es que Josué y Caleb tuvieron esa confianza. No solamente confiaron en sus propias fuerzas, confiaron en nuestro Dios. Y eso nos da un gran ejemplo de que si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, no vamos a ver al más allá. Como esos 10 que no confiaron en nuestro Dios, solamente confiaban en sus fuerzas. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios nos alza los ánimos, nos hace ver más allá cuando uno confía en nuestro Dios. Cuando uno no confía en nuestro Dios, pues vemos la vida como muy cortita, ¿verdad? Recordemos que el apóstol Pablo también lo dice. Dice, cuando casi nos está diciendo, cuando ustedes crezcan espiritualmente, su vista no será corta, ¿verdad? Vamos a poder ver mucho más como estos hombres lo hicieron. Tanto era la confianza, ¿verdad? Que todavía si seguimos leyendo Josué, pues dice que Caleb, mis hermanos, tanto era su confianza en nuestro Dios, porque recordemos que ellos querían entrar porque confiaban en nuestro Dios. Sí recordamos que todavía, ¿cuántos años tenía Caleb cuando dice yo quiero conquistar Hebrón? Cuando todavía conquista Hebrón. 85, ¿verdad? Más o menos, 85 años tenía, ¿verdad? Y todavía se sentía, dice, como un joven, porque no nomás confiaba en sus fuerzas, confiaba en nuestro Dios. Y dice que conquistó Hebrón. Y pues son dos ejemplos, ¿verdad? Que nos hacen pues sentir, ¿verdad? Esa emoción cuando uno confía en nuestro Dios, pues uno no se entristece por la situación que esté pasando, pues uno tiene que subir los ánimos, ¿verdad? La actitud, pues siempre tiene que ser positiva y no confiarnos en nosotros mismos. Vamos a seguir leyendo, por ejemplo, lo que nos dice. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar a un consejo que nos da nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice así, del versículo 21 al 29. Dice, todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí Jesucristo nos está diciendo algo bien importante, ¿verdad? Que es muy importante en nuestra vida saber eso, ¿verdad? Cuando uno tiene la confianza en nuestro Dios total, sabe, se bautiza, acepta a Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. En una ocasión estaba hablando con un joven, ¿verdad? Que aquí está, creo, presente nuestro hermano Elvi. Parece que tenía 17 años cuando se bautizó. Yo le hice la pregunta, ¿y te vas a bautizar? Estás joven, ¿verdad? Pero en buena gente, ¿no? Le dije, ¿por qué, va? Le dije, estás joven, te vas a bautizar. Y agarra y me responde, oye, yo quiero recibir el Espíritu Santo, quiero recibir la bendición en mi vida. Fueron tantas sus ganas como decir, no quiero perderme esto desde joven, quiero agarrar esto de una vez. Y a veces si nosotros dejamos que Satanás entre en nuestra cabeza, que dices, eres joven, tienes mucho tiempo, porque Satanás también habla, ¿o no, mis hermanos? Habla. Este joven me hizo el bautizo, como lo tradujo él, es como yo no quiero perder esa bendición de bautizarme desde joven. Me recuerdo que dice, yo quiero estar bien en la universidad, yo quiero esto, quiero el Espíritu Santo. Pero no todos tienen esa misma opinión. Muchos dicen, no, estás jovencito, ¿para qué te bautizas? No ven todos los beneficios, ven lo contrario. Y a veces, ¿quién hace que veamos las cosas malas, mis hermanos? Satanás quiere que seamos bendecidos. No quiere eso, él quiere lo contrario.
Él quiere que vivamos sin un Espíritu Santo, que vivamos sin Jesucristo, que estemos viviendo con nuestra carne. Él quiere eso. Pero cuando uno vive la vida espiritual, pues uno puede ver que el bautizo pues es algo especial para cada uno de nosotros. Uno no va a estar solo, ¿verdad? Uno va a estar, hay alguien que va a abogar por nosotros, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y en esto, mis hermanos, que acabamos este ejemplo que Jesucristo da, ¿verdad? También nos podemos comparar a cada uno de nosotros. Si yo confío en nuestro Dios, tengo que establecer mi vida, mi familia, mis hijos, en el Evangelio de su Hijo Jesucristo, porque también ese es el plan divino de salvación. Si yo confío en nuestro Dios, tengo que poner mi casa en ese fundamento que es el Evangelio. Nuestro Dios siempre ha sido sincero con nosotros. Dice que los hombres, cada quien construyó su casa. Y no dijo, bueno, para que construyó en la arena nomás va a pasar la tempestad. Pasó para los dos. Pero dice que una casa tumbó, y esa casa, ¿cuál fue, mis hermanos? La que estaba construida en arena. Prácticamente la casa que no estaba construida en el Evangelio. Aquella casa que no confiaba en nuestro Dios, aquella casa que no ha puesto su confianza en Dios, esa casa destruye en los días de hoy, mis hermanos. Esas casas caen. En los días de hoy siguen cayendo esas casas por no poner en sus noticias a nuestro Dios. Y es algo lamentable. Tenemos que salir esta noche, contarles a nuestras familias, a nuestros conocidos. Si yo veo que un hogar está cayendo, tengo que aconsejar. A veces no lo quiero hacer porque no les gusta, pero cuando uno de mis hermanos está ahí, aceptan la palabra de nuestro Dios. A veces cuesta, como hemos sabido, ¿verdad? Educar a una persona no es fácil. Pero mis hermanos, si alguien nos educó, si hay alguien que nos soportó a nosotros, ahora lo tenemos que hacer por alguien más. Yo creo que eso le agradaría a nuestro Dios. Eso es muy bueno que nosotros lo hagamos. Entonces siempre tenemos que construir nuestra casa pues sobre la roca, ¿verdad? Y siempre pues así aunque vengan tempestades como esta, pues nuestra casa no se va a caer, ¿verdad? Aquí Jesucristo no está diciendo que no va a pasar problemas en tu vida. Aquí te está diciendo que vas a poder soportar, vas a tener un ayudador, vas a tener un socorro, vas a tener esas palabras de sabiduría para poder arreglar cualquier problema que se pare en nuestra vida. Vamos a casi ir terminando. Quiero antes pasar a una última historia, y esto pasó aquí con Nehemías. Recordemos que cuando ellos, ¿verdad? Nuestro Dios siempre les previno y les dijo que si ellos pues no se portaban bien, si ellos hacían las cosas contrarias a nuestro Dios, ¿qué les iba a pasar? Dice que ellos iban a ser entregados a las naciones. Y lo podemos ver que cuando ellos fueron entregados a las naciones, después de que vienen de verdad del cautiverio, entra un hombre, ¿verdad?, que se llama Nehemías, ¿verdad? Y me gusta esta oración. Yo creo que a ustedes les va a gustar, la han escuchado, pero esa oración es como alguien que, me equivoqué, quiero cambiar mi vida. Es Nehemías capítulo 1, versículo 4. Dice así, Nehemías capítulo 1, versículo 4. Y fue que como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, y enlutéme por días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Y 5. Y dijo, ruéguete, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande, y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos, para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. El 8. Acuérdate ahora de la palabra
que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos, mas os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obra. Si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de allí os juntaré y traelos al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y si nosotros, mis hermanos, lo vemos, es como algo como que Nehemías se arrodilló ante Dios, humilló su corazón y declaró: ok, hemos pecado. Nehemías sabía la historia del pueblo de Israel. Sí, ¿verdad? Dice que hasta él y su familia habían pecado y todos los del pueblo de Israel habían pecado. Pero en su corazón nuestro Dios pone, ¿verdad?, esas ganas de reconstruir, ¿qué? Los muros, ¿verdad?, del templo de Jerusalén, la ciudad, edificarla, ¿verdad?, otra vez reconstruirla. Y dice que él tenía, ¿verdad?, si leemos la historia, pues dice que él tenía, ¿verdad?, como, pues tenía poder para hacerlo, porque dice que era, pues, copero del rey Artajerjes, ¿verdad? Y como vio que los del pueblo de Israel, pues, sí estaban mal, venían saliendo de la cautividad, ¿verdad?, pues él decide otra vez juntar, ¿verdad?, a la gente. Pero lo más bonito de aquí que podemos leer es que él se corrompe su corazón, humilla su corazón, ¿verdad?, y dice: pues hemos pecado. Pero si nosotros leemos el 8, dice: acuérdate ahora la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos. Él sabía que si ellos, ¿verdad?, pecaban, nuestro Dios lo iba a entregar a las naciones. Dice más el 9: mas si os volveréis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obra. Dice: si tu lanzamiento fuere al cabo, dice yo, si tú te arrepientes y obras conforme a mi palabra, yo voy a ir por ti. Y eso es lo que hace nuestro Dios. En los días de hoy, ¿creen que lo siga haciendo nuestro Dios, mis hermanos? Lo sigue haciendo. Como en ese tiempo antiguo, el pueblo de Israel se equivocó. Y dice Nehemías: yo sé que tú dijiste que si yo me corrompía, pero yo volví a ti, tú ibas a ir por mí y me ibas a traer otra vez contigo. Y así es en nuestra vida. Nosotros, mis hermanos, no somos perfectos. Tratamos de ser lo mejor de nosotros. Pero si, mis hermanos, alguien está pasando por una situación difícil, lo mejor es no alejarse, sino estar aquí, en este lugar donde fluye esa agua viva, donde fluye ese pan espiritual que nosotros podemos comer, para así poder hacerle fuerte a cualquier problema. Y nuestro Dios siempre su misericordia es tan grande, así como mostró misericordia en esos tiempos, lo sigue mostrando ahora en nuestra vida. Solamente necesitamos un corazón dócil, un corazón sincero, ¿verdad?, para decir: ayúdame, y Él nos va a traer de nuevo, pues, a tal vez donde nunca debimos de salir, o si salimos, regresar, mis hermanos, porque solamente aquí uno va a encontrar esa paz interior, uno va a encontrar ese Dios que da muchísimas pues premios. Un grande premio es la bendición en lo terrenal, pero la máxima, pues, es la vida eterna, y solamente la vamos a encontrar acá. Y pues aquí en estos versículos vemos que nuestro Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. A nuestro Dios le importamos, somos especial para Él. Siempre sepamos eso, mis hermanos, somos especiales para nuestro Dios. Los voy a invitar a que se pongan de pie para que me ayuden a leer esta promesa, mis hermanos, que encontramos en Apocalipsis, ¿verdad? A todos aquellos que pongan su confianza en nuestro Dios, dice que van a recibir un premio, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14. Versículo del versículo 12 al 14. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Apocalipsis capítulo 14, del 12 al 14. Dice así la palabra de nuestro Dios, y estamos ahí. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que aquí en adelante mueren en el Señor. Si dice el Espíritu,
que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una luz aguda. Mis hermanos, pues todos queremos, ¿verdad?, ser bienaventurados, estar en ese momento tan especial, ¿verdad? Y pues el deseo es de alcanzar, ¿verdad?, ese objetivo, y pues seguir echándole ganas y nunca desconfiar de nuestro Dios. Al contrario, poner nuestra confianza en Él, y pues Él nos va a dar sabiduría para poder correr nuestra vida aquí en lo terrenal. De mi parte, pues yo me siento muy afortunado de poder servirle a nuestro Dios y a todos ustedes. Me despido de ustedes, paz a vosotros.